La siguiente plática bíblica está basada en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 20, titulado Los Testigos, celebrado el 6 de octubre de 2011 por el predicador Carlos Treviño, del grupo cristiano Mateo 5:14. Muy bien, pues vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de el libro de Lucas, capítulo 2, Evangelio de Lucas, y es donde estamos. La primera sesión de este capítulo 2 habló del nacimiento mismo de Jesús, y la semana pasada hablamos de las buenas nuevas que el ángel anuncia a unos pastores que estaban guardando y velando sus ovejas en las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y en esta ocasión vamos a empezar en el versículo 15, capítulo 2, versículo 15. La palabra de Dios, capítulo 2 de Lucas, versículo 15, dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Bueno, otro pasaje, realmente sí es otro pasaje no menos popular y conocido como el que vimos la semana pasada, de los pastores escuchando al ángel el anuncio de que Jesús había nacido, pero también es conocido. Es un pasaje muy bonito y es un pasaje muy ilustrativo, que parece que no tiene tanta doctrina bíblica, pero en realidad sí la tiene, porque nos va a enseñar algo muy importante, que inclusive creo que fuiste tú, Emma, me lo preguntabas el lunes o martes que estábamos platicando de ciertas cosas. El estudio se llama Los Testigos y nos va a hablar de las señales, de los cambios, de la transformación que tiene una persona cuando recibe a Cristo en su corazón, que fue exactamente el caso de estos pastores encontrándose con este bebé que acababa de nacer y cuyo mensaje habían recibido directamente de un ángel. Con frecuencia vemos a una persona que en su grave situación, con muchos problemas que tiene en su vida, como la persona esta que tú me comentabas, o la clienta que tú me decías tener, ¿verdad? Que su vida parece realmente ser un espagueti de situaciones en donde no encontramos ni principio ni fin, ni qué pasó, ni cómo desenmarañarlo. Y a veces tratando de encontrar solución, pues buscamos diferentes cosas para que haya solución. Y nos vamos a Europa y a lo mejor pues allá podríamos dejar los problemas y no los traemos de regreso.
y compramos una casa y vendemos la otra, nos divorciamos de la vieja y entonces compramos una nueva, y etcétera, y no encontramos finalmente ninguna solución, y alguien nos habla de Cristo y decimos, oye, pues yo he intentado tantas cosas que voy a intentar también esto, ¿por qué no? Y entonces vienen y hacen una decisión para Cristo, y a veces es muy emotiva y lloran y cuánto, ¿verdad? Y después pues vemos que vienen un par de veces y pues ya andan en otra novedad por allá, porque le dijeron que si te paras de cabeza los sábados en la noche con una gorra de no sé qué, a lo mejor sí se van los problemas, y ya están intentando otra cosa. ¿Qué pasó? Pues que no recibió a Cristo en su corazón, que no hubo una transformación, que no hubo un cambio. ¿Por qué se nos cayó? Que no fue nada más un escape, una situación emocional que duró un cierto tiempo, y a veces dura mucho tiempo, porque hay personas que han estado conmigo en donde después de 5 años vemos que realmente nunca fueron cristianos, sino que fueron influenciados nada más por el entorno, por el querer participar en un grupo, por lo bonito que se oía, porque me siento bien, pero realmente nunca hubo una conversión. En este pasaje hay varias cosas que vamos a ver de lo que le pasa a una persona que viene y recibe a Cristo en su corazón, que son señales nunca infalibles, nunca totalmente inequívocas, porque sí puede haber error, pero que te dan una buena idea de que esa persona tiene ahora a Cristo en su corazón. Y por eso he titulado este pasaje, los testigos de Dios. Yo soy testigo, yo recibí a Cristo en mi corazón y soy un testigo de la resurrección de Cristo. Y me dice, bueno, Carlos, sí sabía que eras medio viejo, pero ¿a poco tantos años? ¿Qué pasó? Son muchos. No estuve físicamente allí, pero yo soy un testigo de la resurrección, porque en mi vida ha habido una resurrección. Ha habido un cambio tan importante que yo no soy el Carlos que era antes de conocer a Cristo. Esta narración de este pasaje de los pastores yendo a adorar al niño que acaba de nacer, que es Dios mismo, es una narrativa muy sencilla, una narrativa realmente muy preciosa. Parece que nada más es un cuento de hadas, una bonita anecdótica narración que no tiene gran profundidad, pero como digo, no es el caso. Siempre podemos estar escarbando y encontramos tanta doctrina bíblica en la Biblia. Aquí vemos los pasos que se toman para conocer personalmente a Cristo como Salvador y arrancar en una vida cristiana. El versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, literalmente dice la Biblia que tú naces de nuevo. Empieza una nueva vida. Hay en tu vida un antes de Cristo y un después de Cristo, con un muy determinado, muy marcado cambio de antes de Cristo a después de Cristo. La Biblia lo compara con el nacimiento físico, pero este nacimiento es espiritual. Inclusive cuando Nicodemo en el capítulo 3 de Juan va a ver a Jesús, no entiende Nicodemo lo que le está diciendo a Jesús, porque no encuentra bien la comparación. Cuando Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Y Nicodemo, no sé si está usando la analogía también o literalmente sí está confundido y cree que el nacimiento es físico. Para que yo tenga una nueva vida, tengo que tomar la pastillita que usó Alicia en el País de las Maravillas y tomármela para hacerme pequeñito, pequeñito y luego arrancar en una nueva vida. Y Jesús le dice, no es así. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, el agua y el Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual, es una transformación interna que Dios hace, en donde tú cambias totalmente, en donde el Espíritu de Dios que ha estado muerto en ti por tanto pecado, nace a esta vida y tiene ya sensibilidad y empieza a escuchar, a percibir y a querer tener relación con ese Espíritu de Dios. Cristo entra a tu corazón, te cambia, te transforma. ¿Sí? Pues eso es lo que realmente vemos aquí en este pasaje y vamos a ver cómo tú puedes relativamente ver si una persona tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Allí en Romanos, déjame ver si es ese versículo, a ver si es cierto. Romanos capítulo 8. Si alguno, capítulo 8, versículo, perdón porque ya mi pobre hoja aquí ya no sé cuál es, 10, el 9, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La persona que viene a Cristo, literalmente tiene el Espíritu de Dios que entra en él y vivifica su espíritu que ha estado muerto, y de repente es sensible a las cosas de Dios. Oye, la Biblia no es tan complicada como pensé que era. Siempre tuve gran dificultad en leer la Biblia y de repente ahora me brota, veo con sencillez que la Biblia es para mí, que yo puedo estarla leyendo. Hay muchas cosas aquí que sí entiendo, estoy vivo a las cosas de Dios y entiendo la Biblia. Bueno, los pastores lo experimentaron. Yo no sé si los pastores eran ya creyentes en el Mesías que esperaban, o si ellos, al recibir las buenas nuevas, tuvieron esa creencia para sí, se la hicieron personal. Pero sí vemos con claridad los pasos que ellos toman, que son pasos de fe, que son pasos muy claros de una persona que al escuchar el Evangelio se apodera de él y lo tiene para sí. El pasaje nos habla de unos testigos. El pasaje nos habla de unos pastores de ovejas que estaban cuidando sus ovejas en las vigilias de la noche. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban sus vigilias de la noche, las vigilias de la noche, sobre sus rebaños. Dice que se le apareció un ángel como ya se le había aparecido en esos días, parece que ya había muchas apariciones, se le había aparecido a Zacarías anunciándole que él y su esposa iban a tener un hijo y que ese hijo iba a ser el heraldo que iba a anunciar la llegada del rey. Ese mismo ángel se le aparece a María después para decirle que ella va a concebir sin conocer varón, siendo virgen, y que en su vientre estará Dios mismo encarnado. Y ahora se les aparece este mismo ángel a estos humildes, insignificantes pastores de ovejas, insignificantes a cuanto a la sociedad, personas realmente muy humildes. Como yo conozco predicadores muy poderosos que
Los considero grandes hombres de Dios, con gran sabiduría, con gran conocimiento de la palabra de Dios, que su predicación realmente proviene de Dios, y sin embargo son muy poco conocidos. Hay muchas personas mucho más conocidas, el presidente de Estados Unidos, y pues tú me dices, sí, claro, yo me sé su nombre, y esto y lo otro. El Papa en Roma, no, claro, esto, lo otro. Pero el predicador que está allá en medio del África, no, es un donadie, pero realmente no es un donadie a los ojos de Dios. Dios en su mensaje constante habla de los humildes de corazón, que es uno de los grandes problemas que tiene el hombre. De humilde no tiene nada, al contrario, habla de soberbia, habla de egocentrismo, habla de yoísmo, yo, a todos los niveles, queriendo ser siempre el número uno. Y en las matemáticas de Dios son los últimos los que serán los primeros. Son los humildes los que serán exaltados. Y aquí vemos en este pasaje este mensaje constante que Dios da. Yo exalto a los humildes. Yo prefiero a los humildes. No está hablando de humildes, de andar en guaraches, que tuve la ocasión una vez que invitamos a una persona. Hemos invitado a muchas personas aquí a cenar, Karina y yo, cuando éramos más solteros. Karina y yo, pues invitábamos a muchas personas cada viernes a cenar. Digo solteros, no hijos, ¿no? Y entonces, pues ahora con los niños está complicado, pero bueno. Invitábamos a muchas personas a cenar. Cada viernes estábamos invitando a una pareja para hablarles de Cristo. Y invitamos no sé cuántos cientos de personas y Karina hacía muy bien la cena y hablábamos de Cristo. Y me acuerdo específicamente de una persona, es la única persona que nos dejó plantados. Lo citamos a las 8:30, Karina hizo una muy deliciosa cena. Y dieron las 9, 9:30, 10:30, 12:30, 2 de la mañana, 3 de la mañana, nunca llegó. Y hasta el día de hoy nunca me dijo, porque no había llegado, ni me interesó tampoco. Es la única persona. Pero sí me acuerdo que yo predicándole, que también vino a mi casa aquí, pero no para cenar, sino fue otro día separado, me dijo, oye, qué bonita casa tienes, tú no eres humilde. Mi pensamiento de las personas que están sirviendo a Cristo son personas que están con guaraches, que están pues con harapos y andan viviendo por ahí en un tejado y muy pobres y dan su vida por los demás y les regalan todo su dinero y esto y lo otro. Y le dije, creo que tienes un concepto equivocado de la humildad. Esa no es la humildad. Hay muchos pobres que yo conozco que son súper soberbios y orgullosos. Y conozco muchos ricos materialmente, que son personas maravillosas, humildes de corazón. Porque la humildad es algo interno, no externo. Es lo que eres, no lo que pretendes ver hacia los demás. Yo podría aquí, ¿verdad? Me pongo ceniza para que tú vengas aquí, me pongo guaraches y, ay, pobre Carlos, mira, realmente vive para Cristo, no tiene un 5, no tiene un bolillo, el bolillo que nos da ya es un bolillo duro de hace 3 semanas, porque no tiene más y nos los da de todas maneras. No, es maravilloso él, realmente lo vamos a canonizar cuando se muera. Qué absurdo, ¿no? No es así. Es un concepto equivocado de humildad. Y sin embargo, sí Dios nos da que entendamos bien ese concepto y cuán importante es para Dios el que nosotros tengamos esa actitud. Y está por toda la Biblia. Te voy a citar 1 o 2 versículos. Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, 66, 2. Dice la palabra, que es un versículo muy bonito que siempre me gustó mucho y que dice así: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Versículo 57 también ahí de Isaías:
57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios quiere que tú seas humilde, aunque tengas mucho dinero o no tengas dinero. La humildad no tiene nada que ver con tus posesiones realmente. Es una actitud del corazón. Pero Dios nos la quiere recalcar en este pasaje con mucha fuerza al aparecerse de este acontecimiento tan trascendental, el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, y llevarlo a unos humildes pastores de ovejas. No lo llevó a César Augusto allá en Roma, para nada. Tampoco lo llevó a el gobernador de Judea o al sumo sacerdote de Jerusalén, para nada. Nadie se enteró de que el Rey de Reyes y Señor de Señores llegaba a la tierra, sino unos muy humildes pastorcillos. Y ocurrió en un lugar muy oscuro, muy apartado, muy sucio, muy indigno para que llegara el Rey del universo. Y lo hizo también con esa muy definida enseñanza para nosotros. Cristo mismo tomó esa humildad para que nosotros supiéramos cuán importante es ello. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya eso es una humillación fuerte, hacerse como los hombres, ¿eh? Y estando en condición de hombres, fue hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6, 7 y 8. Él mismo lo vemos nacer en un comedero de animales. Pero hay una enseñanza. Él no nació en el Hotel David de Jerusalén, 5 estrellas en suite, para nada. Ni en el Hospital Ángeles de Belén, no para nada. Sino en un comedero de animales. Una enseñanza muy importante. Y ahí es donde quiere que nosotros aprendamos eso y nos lo apropiemos para nuestra vida. Y nos bajemos de la posición tan maravillosa que nosotros pensamos que tenemos, porque tú sabes que solo mis chicharrones truenan. Y ahí es donde viene la bronca. Qué mal estás, Carlos, si realmente vives eso. Es todo lo contrario. Es servir a los demás, es ser el último, es ser humilde de espíritu. Una gran enseñanza. El centro del mensaje que les quiere dar a estos pastorcillos, el ángel, ya lo vimos la semana pasada, está aquí en el versículo 11 de este capítulo 2, en donde que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Cristo, el Señor. Profetizado en el Antiguo Testamento por todos lados y llevado a cabo en el tiempo que Dios designaba, que era ese. ¿Y venía para qué? Venía para echar a los romanos fuera, para reinar en Jerusalén, para darnos una vida alegre, bonita y quitarnos inclusive nuestro vacío. No, Señor, venía para pagar por nuestros pecados. Venía con ese muy específico propósito. Mateo 1, 21, que también ya lo hemos visto y que nos dice con claridad para qué venía Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y veíamos que su pueblo primero es Israel, pero también es realmente pueblos, todos los hombres de la tierra. Él venía a salvar a la humanidad de sus pecados,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues muy bien, entrando específicamente ya en el pasaje del día de hoy, vamos a ver estas señales que nosotros debemos ver para nosotros mismos, a ver si las tenemos, y poder verlas en otras personas y decir, mira, esta persona me parece, no soy nadie para juzgar, yo no soy Dios, pero yo creo que no es cristiano por lo que estoy viendo exteriormente. Lo vamos a ir viendo a través de este pasaje. Número 1, revelación. Número 1, vemos a Dios revelándole a los pastores la realidad de Cristo. Lo vemos en el versículo 13 y en el versículo 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los que Él se agrada. Esa es la muy específica y exacta traducción. Y aquí los ángeles están anunciando la realidad de un Cristo Salvador, de un Cristo que ha nacido para pagar por nuestros pecados. La persona recibe ese anuncio. La persona la traemos aquí, la sentamos, le decimos, oye, escucha lo que Dios quiere para ti, un mensaje muy importante, el mensaje más importante que tú puedas pensar que existe. La salvación eterna viene a través de Jesús. Gloria a Dios en las alturas, porque Cristo vino a pagar por tus pecados, a solucionar el grave problema que tú tienes, porque los pecadores jamás entrarán en el cielo. Y quiero decirte que el hombre es eterno, el hombre deja este cuerpo a través de la muerte física, pero sigue viviendo. Y a través de estos pequeños años que vive en la tierra, determina cómo pasará la eternidad, con Dios en el cielo o sin Dios por toda la eternidad, en un lugar para pagar por sus pecados que se llama el infierno. Yo quiero que tú escuches este mensaje. Yo quiero que tú medites sobre tus caminos y reconozcas que realmente tú necesitas conocer a este Salvador, si no, tú no arreglas el futuro, tu eternidad. Esta revelación viene a la persona y él evalúa y dice, bueno, déjame ver, es cierto, en realidad yo vivo para mí mismo, nunca he pensado que mis pecados son tan graves, yo nada más vendo la heroína, pero yo no se la inyecto a los niños, ese sí es malvado, yo no soy tan malo. Y así todos hacemos eso, ¿verdad? Y somos relativistas y no nos pensamos tan malos como otros que están más abajo. Pero no entendemos que la comparación es con Dios mismo y que la paga del pecado es la muerte y que tú has pecado y por lo tanto estás destituido de la gloria de Dios y no vas a entrar al cielo con un solo pecado, ya no digamos el costal que tú traes. Y tú oyes esto y tú dices, bueno, pues ciertamente admito que he tenido una o dos fallas en mi vida, o a lo mejor 5, que tengo que hacer algo al respecto, pero no ahorita. O hay diferentes reacciones. Y otros sí dicen, no, yo necesito esta revelación, este mensaje ha venido a mi vida en el momento adecuado. Yo necesito esto para mi vida. Y necesito tomármelo para mí mismo. Los pastores escucharon el mensaje, se les anunció la venida de Cristo y vemos cómo ellos tienen una señal. Esta revelación no cae en un campo no cosechable, como la parábola de la semilla, ¿verdad? Que la semilla cae en el camino duro o cae entre espinos, o cae entre pedregales, o cae en tierra fértil. Y es en tierra fértil en donde vemos que la señal correcta
es para esa persona. Ah, yo quiero, sí, llévame, dime. Yo me acuerdo cuando a mí me hablaron del Evangelio, yo no escuché por un buen número de meses, pero la primera vez que yo fui, yo ya no me despegué. Este es el mensaje, esto es muy importante. Yo jamás había escuchado esto. Esto es para mí, porque yo estoy muy, muy, muy mal. Y necesito tomar acción. Entonces, número 1, vemos el mensaje que recibieron los pastores. Número 2, la fe de estos pastores. En el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, los pastores se fueron a dormir. No dice eso, ¿verdad? Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hay fe, hay creencia. Lo que me están diciendo tiene sentido. No es un cuento, no es una secta rara, fanática de algo que no tiene ninguna lógica. No es así. Me entra la lógica completamente. Vayamos, hagamos algo. Necesitamos ir a ver lo que Dios nos ha dicho. Dice la Biblia que Dios mismo pone en la persona fe. Nosotros no tenemos fe, somos incrédulos. Esa es la característica del humano. No cree nada ni a nadie. Dios es el que pone la fe. Dios es el que pone la chispa de la fe en el corazón. Por eso dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da el don de creer. Las personas que estaban conmigo oyendo el mismo mensaje cuando yo vine a Cristo, yo creí y otros no creen. Y se van. Yo sí me quedé. Dios puso en mí fe para que yo lo tomara en serio, para que yo hiciera algo al respecto. Y vemos a estos pastores precisamente tomar muy en serio lo que los ángeles, que ya se fueron al cielo, le dijeron a los pastores. Y ellos se dijeron unos a los otros, pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No entiendo muy bien, no nos dice la Biblia cómo es que ellos encontraron este comedero de animales en donde estaba un niño ahí acostado. Dicen que esa era la señal, versículo 10, versículo 12. Esto servirá de señal. Vayan a todos los comederos que hay en Belén, búsquenle muy bien. Les voy a dar 2 horas porque después ya viene la mañana. Entonces a ver cómo le hacen, ¿verdad? Pero la señal es esta, como en el juego de los niños, ¿no? Esta es la señal, corren rápido y busquen y traigan, y esta es la señal. La señal es que van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces ellos llegan a Belén y, no, ese no es, está acostado en una cuna. Este no es. No, ese no es, lo tiene su mamá, le está dando mamila ahorita. Tampoco. Aquí está. Es este. Está en un establo. No nos dice cómo fue. Pero yo creo que Dios tiene sus maneras muy rápidas, ¿verdad? De que ellos pudieran llegar al lugar exacto en donde estaba este bebé. Fe, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Vayamos a Belén, lo que el Señor nos ha manifestado, seguro que por ahí anda. ¿Cómo crees? Un bebé en un establo. No, a mí se me hace para nada. Ninguno dijo eso, Todos unánimes dijeron, oye,
ya no tenemos miedo, se nos aparecieron nuestros ángeles, estábamos muriéndonos de miedo, pero cantaron bien bonito, gloria a Dios. Y el mensaje, no, vamos a ver qué hay con este niño que ha nacido. Así es. Número 3 es acción. No solamente hablan. No sé si te ha pasado, Lulú. No, claro, pues tú me decías, claro, yo voy a ir. Me dices que es el jueves, ¿verdad? ¿Este jueves? ¿Todos los jueves? Ay, claro, yo voy. ¿Sí? Y pasan los años y nunca viene. ¿Qué pasó? No, ya este jueves, es que mira, que el otro, que el coche, que la presentación, y que no he podido, no, hombre, y ya viene Navidad. Estamos a 3 meses de Navidad y vienen los brindis y todo. No puedo ir ahorita. Pero yo voy a ir, de veras, ahí está el jueves. Y no llega nunca. Los pastores pudieron haber tenido eso. Vayamos a Belén. ¿Cuándo vamos a Belén? Pues un día de estos, ¿no? Ahí, como decimos en México, pues ahí nos vemos, ahí te llego. Y no llegar nunca. No, dice la palabra de Dios en el versículo 15 y versículo 16, que ellos vinieron, que ellos fueron, que ellos tomaron acción. Vamos a verlo aquí. Lucas capítulo 12, nuestro pasaje que estamos viendo en el capítulo 2. Versículo 16. Vinieron pues, mira, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Apresuradamente, lo hicieron con mucha prisa, era muy importante. Ellos vieron de alguna manera en su corazón, dijeron, oye, esto es muy importante. Y la cita que yo tengo, la cena, los cuates, esto, lo otro, lo tengo que hacer a un lado. Esto es muy importante, yo tengo que ir. Yo me acuerdo cuán importante fue para mí el ir a estos estudios. Eran los martes, 8 de la noche en Guadalupeín, y yo llegaba. Era una persona muy desordenada. Por lo tanto, pues tenía 10,000 cosas que hacer. Y pues como era desordenado, hacía 2. Y además tarde, y mal. Pero yo me ordené. Esto es muy importante. Yo voy a ir. Y yo tenía muchas personas que llegaban del extranjero y, Carlos, tenemos que hablar. Es importantísimo. Mañana no sale el sol si no planeamos bien cómo le vamos a decir al cliente y esto y lo otro y cuánto. Y yo les decía, ya te dije que no llegaras hoy porque hoy es martes y yo no estoy disponible. Voy a mi estudio. No, hombre, mira, pero es que es muy... Mañana a las 5 de la mañana estoy disponible a la hora que quieras, pero yo ahorita me voy a mi estudio. Vente. No vas a entender nada porque no hablas español, pero no importa, vente. Yo ya me voy. Y lo hice por años. Me acuerdo específicamente de unos americanos que llegaron y que nos iban a dar un contrato muy importante y nada más porque no fuimos a cenar con ellos esa noche y se insultaron porque yo les dije que tenía que irme a mi estudio, que lo sentía mucho, perdimos el contrato. Pues ahora no te lo damos. Lo siento. Así fue. Acción. Realmente tomar esto muy en serio. Y ellos fueron apresuradamente, y dice la Biblia que Dios los premió. Hallaron a María, hallaron a José y al niño acostados en el pesebre. Son las personas que realmente toman su decisión en serio. Yo he recibido a Cristo, soy cristiano y no me echo para atrás. Aquí estoy. Y me vas a ver la semana entrante, y el mes que entra, y dentro de 10 años. Porque eso es muy importante, ya, es un compromiso. Y no va a ser de parte mía, va a ser de parte de Dios. Lo vemos en Hechos, capítulo 9, versículo 4, con el apóstol Pablo, un gran blasfemo y perseguidor de la iglesia, y él es transformado por Cristo mismo.
Y en este capítulo 9 viene ese pasaje de su transformación. Y en el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 6, Hechos versículo 9:6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se acabó, ya. Lo voy a hacer. Tengo todos mis planes terminados a la basura. Ahora tú eres el que me vas a decir qué voy a hacer. Y empezaba una gran tarea para él que duraría por los siguientes 30, 40 años de extender el evangelio por todo el imperio romano. Lo iba a hacer el apóstol Pablo. Y empezó con un: ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Y yo empiezo ahorita, luego. Qué bonita actitud, qué deseo ferviente que pone Dios en nuestros corazones, ¿no? Y que pasan los años y ahí sigues. ¿Todavía eres cristiano? ¿Todavía estás ahí en la Biblia tú? Oye, qué aguante. Sí, aquí sigo. El que estás mal eres tú, porque mira cómo está tu vida después de 25 años, que me he encontrado ya algunas personas después de muchos años, y una persona me dijo: si se hubiera quedado, no hombre, qué diferente sería su vida, porque ahorita está hirviendo su vida. Acción. Pablo, el apóstol Pablo, el creyente, toma esa decisión irrevocable. Número 4, testimonio. ¿Qué es lo que el cristiano hace cuando recibe a Cristo en su corazón? Hay una explosión maravillosa en su corazón. ¿Qué es lo primero que hace? Va y le cuenta a todos. No sabes lo que me pasó. ¿Cómo? ¿Te encontraste un billete de 1,000 pesos? No, hombre, algo mejor todavía. ¿Sí? Tu suegra ya no va a regresar a la casa. No, hombre, algo todavía mejor. Me invitaron a conocer a Dios y Él es ahora mi Salvador. Lo vemos aquí en este pasaje de estos pastores, en Lucas 2, en el siguiente versículo, dice: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Salieron a predicarle a todo mundo. Yo me acuerdo muy bien en esos primeros días que yo compré muchas Biblias, se las regalé a todos mis clientes, la hacía de ambulancia, yo pasaba por ellos. Me dijiste que hoy ibas a ir, ¿no? Paso por ti, a las 7:30 estoy ahí. Oye, no, yo paso por ti, y me los traía. Había realmente un deseo de recomendarles a ellos a Cristo, ¿sí? Y esa es una señal inequívoca de que algo pasó en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, yo había ya memorizado 7 libros de la Biblia, conocía todos los versículos, podía yo contestarles todas sus preguntas y me era muy fácil. Mentira, yo no tenía la menor idea de dónde estaba el Evangelio de Juan. Y espérate, está en el Nuevo Testamento, me dijiste, ¿verdad? Déjame ver si lo encuentro. Pero yo estaba hablando de Cristo. Y de alguna manera, yo no me acuerdo, pero yo no sé la respuesta, pero vente al estudio y la persona que está ahí te contesta. Ay, pues llegaban, no solamente les contestaba, sino decía: ¿cómo le dijiste toda mi vida a este cuate? ¿Por qué le andas diciendo esas cosas? Y dije: no le dije nada, el Evangelio habla solo. Y estas personas estaban realmente hablando por todos lados. Lo vemos también en el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, en el versículo 20, Hechos 9:20. Enseguida, dice el versículo, enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Luego empezó a decirle a todos acerca de Cristo. Una señal inequívoca de una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, habla de Cristo. Habla de Cristo y agarra folletos y los lleva, y no le importa que ya no le inviten y que se burlen de él y que le digan santurrón y le digan San José y quién sabe qué.
me vale, al contrario, vente para que aquí veas que aquí está el verdadero gozo y fuerza. Vente a que conoce a Dios. Es una señal muy fuerte. ¿Te acuerdas? Entonces te decía yo 3, Emma. Esta es una de ellas. Habla de Cristo. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y es muy bonito. Y estar hablando de Cristo y de repente hay uno por ahí que sí te hace caso. De repente. Pero tú de todas maneras, mira, se te resbala todo y les hablas de Cristo. Y estas personas estaban haciendo precisamente esto. Estos muy humildes pastores tenían un gran mensaje, hablándoles de Cristo a los demás. Eso no quiere decir que todos les hacían caso. Versículo 18, aquí en el pasaje, dice la palabra de Dios, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Oye, en esos estudios bíblicos han de ser muy bonitos. A ver cuándo voy. No, la verdad, tengo curiosidad, sí quiero ir, Lo que pasa es que ahorita no puedo porque pues tengo que cambiarle la llanta al coche. Entonces me es difícil. Pero un día voy a ir. Después de 4 llantas son 4 semanas, pero luego las de mi suegro, las de mi tío. No, son muchos coches. No puedo por algunas semanas. Mucha gente que se maravilla, mucha gente que sí te escucha, que está asombrada del cambio tuyo. Qué bueno que te está haciendo mucho bien, Lo necesitabas, pero no para ellos. Y aquí no vemos las grandes multitudes que dijeron, oye, dinos dónde, nosotros queremos ir también. ¿Dónde me dijiste cuál es la dirección ahí en Belén? Nadie preguntó. Dame el teléfono cuando menos. Nadie preguntó. Nomás se maravillaban oyendo lo que los pastores decían. Número 5, versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Meditación, sosiego, tiempo para Dios. De repente andas corriendo por todos lados y Dios te para y te dices, necesito 10 minutos tuyos todos los días. Aquí está una Biblia que le empiezas a leer y de repente estás encontrando la Biblia y te pones a leerla y te picas y dices, no, quiero más porque quiero saber qué dice. Y te empiezas a enamorar de un libro maravilloso que se llama la Biblia. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Juan 14, 22 o 23. ¿Sí? Entonces es otra señal muy importante. ¿Te gusta la Biblia? No es un sacrificio, ay, tengo que leer la Biblia, me dijeron que si no leo no, tengo que leerla. Uf. A ver, bueno, pero un poquito nomás, no creas tú que no tengo tanto tiempo. No es así, sino que tú realmente quieres leer la Biblia. Es algo que es un deleite para tu corazón, es comida para tu alma. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el rey David. Cuánto es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. ¿Sí? La Biblia viene a ser un libro muy importante para tu vida. Es tu comida diaria y es una gran señal. La Biblia y tú. Oye, llevas 4 semanas viniendo aquí. ¿Cómo vas con la Biblia? ¿Ya terminé el capítulo 1 de Juan? Yo, un versículo diario, yo lo leo. Y después de un año, no hombre, ya acabé el Evangelio de Juan. Me costó un poquito, porque es que me pongo a estudiarlo mucho cuidado, porque no hay que irse muy de fuerte, muy rápido. No, eso no es, ¿sí? Me acuerdo que una persona en 2 meses y medio después de recibir a Cristo, había terminado la Biblia.
Oye, ¿cómo le hiciste? No sé, Carlos, no podía dejar de... No le entendí mucho, pero me encantó. Una gran señal de que la Biblia es un libro muy importante para ti. Y no te tienen que estar diciendo que hay que leerlo, sencillamente lo haces. Y lo meditas, y lo memorizas, y lo guardas en tu corazón, y lo estudias, preguntas, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Dónde dice? ¿Cómo lo aplico? ¿Por qué dice esto? Número 6, versículo siguiente. Aquí en Lucas capítulo 2, versículo 20. Alabanza. Dios no es más que ahora un gran Dios de tu vida, un Dios muy personal, que le das gracias, que pasas tiempo en oración con Él. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hay un gozo profundo en nuestra vida, cuando antes no había nada de gozo, eran puros problemas y puros líos y una gran inestabilidad en tu vida. De repente hay estabilidad, hay gozo, hay fuerza. Te quieres juntar con los cristianos, quieres hablar de Cristo, quieres compartir y leer más y saber dónde están las cosas y por qué. Hay alabanza, hay gloria a Dios con tu propia vida. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me acuerdo que los domingos en la noche íbamos a la casa del predicador. No era necesariamente una reunión de oración, Francisco Javier, pero él tocaba muy bien el piano y su esposa hacía unas galletas riquísimas, y llegábamos ahí y había un testimonio, 2 testimonios, y nos poníamos a cantar. Y había realmente, era 1 hora, 1 hora y media, pero qué bonito. Y luego ya salían las galletas y a platicar y esto, y muy, muy bonito. Alabar a Dios, cosa que yo jamás en mi vida había sabido que eso existía. De repente el cristiano alaba a Dios. Gracias, Dios. Mira esto, mira lo otro, lo que está pasando en mi vida, cómo tú estás transformando mis interiores y mis exteriores también. Estos pastores regresaron glorificando y alabando a Dios. Dice el versículo 20 aquí de Lucas. Bueno, pues esta es la experiencia de todo cristiano, que no es una experiencia de un día, de una semana, es la experiencia que tiene. Yo llevo 34 años en Cristo. Y bueno, es la experiencia que hoy mismo, gracias Dios por darme la oportunidad de poder estudiar este pasaje tan bonito, recordar muchas cosas de mi vida y tener el privilegio de meditar en esto y ver qué gran cosa me has dado a mí. Te alabo, Dios, porque pues, ¿quién soy yo? Pues, se lo hubieras dado a otro, tanto como a mí, porque yo no soy nadie. Pero realmente estoy muy contento, muy agradecido contigo. Glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído, que habían visto, como se les había dicho. Una transformación muy importante en la vida sencilla, en esta vida pues hueca de estos pastores allá perdidos en el monte con 4 ovejas, de repente con un gran significado para sus vidas, ¿sí? Pero número 7, bien importante, porque creo que es una de las grandes señales de un cristiano, que es la obediencia. Dime qué quieres que haga y yo lo hago.
ya no quiero que vayas aquí, ya no quiero que hagas esto, quiero que hagas esto otro, quiero que tengas esta conducta, quiero que tu boca se limpie de estas cosas, quiero que tu mente ya no esté en estas otras. Claro, 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 lo hago con mucho gusto. Tú dime y yo lo hago. Y es exactamente lo que pasa en el versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Vamos a llamar al niño como se nos dijo que debe ser llamado según el concepto que nos dio el ángel. ¿Sabes qué? Vamos a obedecer. Tú sabes que la persona obediente es una persona muy contenta y muy feliz. Y la persona desobediente es una persona muy infeliz, que siempre está, ¿y por qué? Ah, no, yo no. Y la otra, sí, papá, claro. ¿Qué problema? Le ponemos Jesús, pues qué problema. Y se les ponía el nombre a los 8 años. No me digas que hacían ellos del día 1 al día 8. Pues no tenía nombre el pobre niño. Pero bueno, a lo mejor decían, le vamos a poner, y entonces ya lo llamaban así, yo creo, ¿no? Porque qué confundido de niño sin nombre, imagínate. Pero bueno, a los 8 años le pusieron por nombre Jesús y lo circuncidaron, que era un requisito del Antiguo Testamento para con todos los niños. Y ellos obedecieron, ellos querían obedecer. Cuando traemos todo esto adentro, ¿cómo no vamos a obedecer? Mi obediencia es prueba a Dios de que realmente quiero. ¿Cómo no? Y yo me acuerdo cómo Dios me dijo claramente una serie de cosas clarísimas. Carlos, vamos a limpiar la casa. ¿Qué te parece? Claro, órale. ¿Cómo? Yo te digo cómo. Tú nomás agarra la escoba. Órale. Y empezamos. Lo que no me dijo es que iba a tardar un poquito, porque sigo limpiando. Pero bueno. Eran muchas cosas las que yo traía en mi vida. Pero es maravilloso el poder limpiar una cosa y luego otra y luego otra. Y ahí vas y tú dices, oye, ya limpié la sala. Ya nada más me faltan 4 recámaras, la cocina, el comedor. Bueno, pero ya tengo un cachito, ahí voy, ¿no? Dame chance. Maravilloso. Obedecieron. Las señales de un cristiano. ¿Cómo te calificas tú? ¿Realmente Cristo está en tu corazón? Le has pedido que entre a tu corazón, pero no dientes para afuera o para adentro, sino realmente como una convicción de que eso es tu vida. Cristo es el Señor de mi vida. Cristo es mi dueño. Y aquí estoy, Señor, para ser tu siervo. Dime qué quieres que yo haga. Los siguientes años serán para ti. Ya le di muchos años al mundo, ya. Adiós. Ahora de aquí hasta la muerte y la eternidad son para ti, Dios. Y no hay nada difícil que tú no me pidas que yo no haga. Yo lo voy a hacer. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Porque tú mismo vas a hacer que yo lo haga. Tú me vas a dar el poder de la resurrección, el poder que tú tuviste para resucitar. Ese poder lo voy a tener yo, Filipenses 3:10, para hacer las cosas que tú pides que yo haga. Y me va a ser muy fácil dejar el cigarro. Me va a ser muy fácil ya no pegarle a mi mujer. Me va a ser muy fácil regresar toda la lana que me robé. Me va a ser muy fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos traemos nuestros trapitos. Y de repente ya tenemos el detergente para limpiar esos trapitos. O tirarlos. Maravilloso. Qué gran vida abundante tiene Dios preparado para ti. Pero hay que tomar acción. El año que entra, dejo de fumar. Por decir un ejemplo, ¿no? El año que entra, hoy en la noche, güero, ¿qué pasó? ¿No? Y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pues hay que ahorita, vamos a tomar acción. Vamos a obedecer. Vamos a hablar de Cristo con nuestra propia vida. Que no sea hablar de Cristo, pero por favor, que no le rasquen porque traigo una vida
No, ¿verdad? Sino que tu vida misma hable. Las señales de un cristiano. Los pastores llenos de Dios porque fueron, hicieron, obedecieron, tomaron acción. Ojalá y ese sea tu caso. Ojalá y tú tengas a Cristo en tu corazón y lo tengas como número 1. Porque si no lo tienes como número 1, no está en tu corazón. Él no puede estar como número 2. Vamos pues a hacer una pequeña oración para terminar y yo quiero que tú medites sobre lo que estamos hablando y que tú te contestes si Cristo está en tu corazón, si Cristo es el Rey, el Señor, el dueño de tu vida. Y tú dispuesto a ser un siervo para Él, lo que quieras Dios, tú eres el dueño. Señor, porque esa es la palabra correcta, curios. Señor, dueño. Señor, en esta noche te confirmo que mi vida es para ti. Que quiero que estés en el centro de mi vida, dueño total. Habiendo perdonado todos mis pecados. Y que rijas mi vida por el resto de mis días, como mi Salvador, mi Señor. Que yo sea uno de estos pastores, con esta actitud de servirte, de seguirte, de obedecerte. Que con mi boca y con mi vida proclame al mundo que tú eres real. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Bueno, otro pasaje, realmente sí es otro pasaje no menos popular y conocido como el que vimos la semana pasada, de los pastores escuchando al ángel el anuncio de que Jesús había nacido, pero también es conocido. Es un pasaje muy bonito y es un pasaje muy ilustrativo, que parece que no tiene tanta doctrina bíblica, pero en realidad sí la tiene, porque nos va a enseñar algo muy importante, que inclusive creo que fuiste tú, Emma, me lo preguntabas el lunes o martes que estábamos platicando de ciertas cosas. El estudio se llama Los Testigos y nos va a hablar de las señales, de los cambios, de la transformación que tiene una persona cuando recibe a Cristo en su corazón, que fue exactamente el caso de estos pastores encontrándose con este bebé que acababa de nacer y cuyo mensaje habían recibido directamente de un ángel. Con frecuencia vemos a una persona que en su grave situación, con muchos problemas que tiene en su vida, como la persona esta que tú me comentabas, o la clienta que tú me decías tener, ¿verdad? Que su vida parece realmente ser un espagueti de situaciones en donde no encontramos ni principio ni fin, ni qué pasó, ni cómo de ese físico.
pero este nacimiento es espiritual. Inclusive cuando Nicodemo en el capítulo 3 de Juan va a ver a Jesús, no entiende Nicodemo lo que le está diciendo a Jesús porque no encuentra bien la comparación. Cuando Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Nicodemo, no sé si está usando la analogía también o literalmente sí está confundido y cree que el nacimiento es físico. Para que yo tenga una nueva vida, tengo que tomar la pastillita que usó Alicia en el País de las Maravillas y tomármela para hacerme pequeñito, pequeñito y luego arrancar en una nueva vida. Y Jesús le dice, no es así. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, el agua y el Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual, es una transformación interna que Dios hace, en donde tú cambias totalmente, en donde el Espíritu de Dios que ha estado muerto en ti por tanto pecado, nace a esta vida y tiene ya sensibilidad y empieza a escuchar, a percibir y a querer tener relación con ese Espíritu de Dios. Cristo entra a tu corazón, te cambia, te transforma. ¿Sí? Pues eso es lo que realmente vemos aquí en este pasaje y vamos a ver cómo tú puedes relativamente ver si una persona tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Allí en Romanos, déjame ver si es ese versículo, a ver si es cierto. Romanos capítulo 8. Si alguno, capítulo 8, versículo, perdón porque ya mi pobre hoja aquí ya no sé cuál es. La siguiente plática bíblica está basada en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 20, titulado Los Testigos, celebrado el 6 de octubre de 2011 por el predicador Carlos Treviño, del grupo cristiano Mateo 5:14. Muy bien, pues vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de el libro de Lucas, capítulo 2, Evangelio de Lucas, y es donde estamos. La primera sesión de este capítulo 2 habló del nacimiento mismo de Jesús, y la semana pasada hablamos de las buenas nuevas que el ángel anuncia a unos pastores que estaban guardando y velando sus ovejas en las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y en esta ocasión vamos a empezar en el versículo 15, capítulo 2, versículo 15. La palabra de Dios, capítulo 2 de Lucas, versículo 15, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y por eso he titulado este pasaje, Los testigos de Dios. Yo soy testigo, yo recibí a Cristo en mi corazón y soy un testigo de la resurrección de Cristo.
Y me dice, bueno, Carlos, sí sabía que eras medio viejo, pero ¿a poco tantos años? ¿Qué pasó? Son muchos. No, no estuve físicamente allí, pero yo soy un testigo de la resurrección, porque en mi vida ha habido una resurrección. Ha habido un cambio tan importante que yo no soy el Carlos que era antes de conocer a Cristo. Esta narración de este pasaje de los pastores yendo a adorar al niño que acaba de nacer, que es Dios mismo, es una narrativa muy sencilla, una narrativa realmente muy preciosa. Parece que nada más es un cuento de hadas, una bonita anecdótica narración que no tiene gran profundidad, pero como digo, no es el caso. Siempre podemos estar escarbando y encontramos tanta doctrina bíblica en la Biblia. Aquí vemos los pasos que se toman para conocer personalmente a Cristo como Salvador y arrancar en una vida cristiana. El versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, literalmente dice la Biblia que tú naces de nuevo. Empieza una nueva vida. Hay en tu vida un antes de Cristo y un después de Cristo, con un muy determinado, muy marcado cambio de antes de Cristo a después de Cristo. La Biblia lo compara con el nacimiento físico, enmarañarlo, y a veces tratando de encontrar solución, pues buscamos diferentes cosas para que haya solución. Y nos vamos a Europa y a lo mejor pues allá podríamos dejar los problemas y no los traemos de regreso y compramos una casa y vendemos la otra, nos divorciamos de la vieja y entonces compramos una nueva, y etcétera. Y no encontramos finalmente ninguna solución y alguien nos habla de Cristo y decimos, oye, pues yo he intentado tantas cosas que voy a intentar también esto, ¿por qué no? Y entonces vienen y hacen una decisión para Cristo y a veces es muy emotiva y lloran y cuánto, ¿verdad? Y después pues vemos que vienen un par de veces y pues ya andan en otra novedad por allá porque le dijeron que si te paras de cabeza los sábados en la noche con una gorra de no sé qué, a lo mejor sí se van los problemas y ya están intentando otra cosa. ¿Qué pasó? Pues que no recibió a Cristo en su corazón, que no hubo una transformación, que no hubo un cambio. ¿Por qué se nos cayó? Que no fue nada más un escape, una situación emocional que duró un cierto tiempo y a veces dura mucho tiempo, porque hay personas que han estado conmigo en donde después de 5 años vemos que realmente nunca fueron cristianos, sino que fueron influenciados nada más por el entorno, por el querer participar en un grupo, por lo bonito que se oía, porque me siento bien, pero realmente nunca hubo una conversión. En este pasaje hay varias cosas que vamos a ver de lo que le pasa a una persona que viene y recibe a Cristo en su corazón, que son señales nunca infalibles, nunca totalmente inequívocas, porque sí puede haber error, pero que te dan una buena idea de que esa persona tiene ahora a Cristo en su corazón.